Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Soy Josué Tarí y como siempre digo que este podcast te empuja a la acción. A mí esta mañana he de decir que es en ranking el segundo podcast que más me ha empujado a la acción. Uno de ellos no fue para este canal de radio, fue para el canal de radio AudioFit, en el que me vi en una explanada en mitad de Castilla-León con un viento ensordecedor y con la entrevista que tenía con la persona responsable del podcast. Me tuve que subir a un árbol para protegerme un poco del viento, lo que implica que tuve que subir el portátil, tuve que subir el teléfono y bueno, pues hoy, en lugar de coger y mirar una ruta para Torrelodones con coherencia o con tranquilidad, he decidido ir por el camino menos transitado, y aunque es una peña que está relativamente bajita, pues he tenido que escalar. La suerte es que es roca de granito y que con lo seco que tenemos el territorio, pues el musgo prácticamente no resbala. Y de hecho se está amaneciendo, es decir, se está poniendo el sol. Si alguna vez digo atardecer, creo que no he grabado ningún podcast todavía al atardecer. Bueno, uno que grabé con Pedro en Santander, pero todos son al amanecer. Hoy no estás viendo el sol porque si meto directamente la cámara ahora mismo, ya no es que te regale la puesta de sol, te regale el amanecer, quiero decir, sino que directamente va a cegar la imagen. Así que lo he colocado de medio lado para que puedas pues verme en el caso de que lo estés visualizando, lo estés oyendo desde YouTube. Sabes que nos puedes seguir desde iVoox, desde Spotify, desde Apple Podcast, desde YouTube también, y que el contenido lo iremos reciclando también en pequeñas píldoras de aprendizaje a través de Instagram, a través de la cuenta de Más Fuertes que Ayer y a través de mi cuenta personal con mi nombre y mis apellidos. Hoy vengo a hablaros de un tema escabroso que a su vez a todos acontece en algún momento de nuestra vida y que diría que es el aspecto más preocupante de nuestra salud y calidad de vida, básicamente. Y de hecho he tenido relación con él en los últimos tiempos y para subir aquí he tenido que enfrentarme a él. Voy a hablar sobre los signos vitales y voy a hablar sobre el dolor, sabiendo que no soy una persona especialista y, como dijo el otro día por ahí un compañero en un vídeo que publicamos en YouTube, hablaba sobre psicología y decía: esto es lo que pasa cuando un cafid habla sobre psicología, como diciendo que alguien de las ciencias del deporte no debería hablar sobre psicología. Bueno, yo creo que alguien sobre las ciencias del deporte, como en mi caso, no debería ejercer, ¿no? Pero si no podemos ni siquiera reflexionar acerca de otros temas, pues creo que no se puede aprender. Y además, oye, pues siempre viene bien, ¿no?, que profesionales de la talla de esas personas que comentan en redes sociales, pues pueda corregirnos en algunos casos. Y además, hablando del origen de la psicología, primero, creo que esta persona no ha estado allí, ni yo tampoco. Como si hablamos del origen de la medicina, bueno, podemos hablar de Galeno, podemos hablar de Hipócrates, pero realmente no hemos estado allí para verlo, y la historia que tenemos a día de hoy, pues bueno, la que nos han contado, la que hemos querido buscar, la que hemos reflexionado, y en definitiva, bueno, hay que ponerle un origen, ¿no?, y un hilo conductor, y hay veces que será más verídico que otros. Pues esta persona lo ha aprendido en un contexto académico, yo lo he aprendido a través de los libros. ¿Que los libros que he leído pueden haberse equivocado? Claro que sí, pero bueno, también dentro de la propia historia se cuentan historias, y dentro de este podcast pues también hablamos de temas que a lo mejor no son nuestra especialidad ni mucho menos, y por eso yo no voy a sentar cátedra de ellos, y lo primero que te voy a decir es: no te fíes de mí, verifícalo. Yo te voy a hablar sobre mi experiencia, y sí que este tema podría decir que el del dolor, el de las constantes vitales, luego te preguntaré si crees que el dolor es una constante vital o no, porque es ahí un poco el tema que a mí más me impactó de la serie Dope Sick para los hispanohablantes, en el que pues básicamente hace una crítica bastante profunda a la industria farmacéutica, concretamente a un contexto cultural basado en hechos reales. Significa, y soy consciente de que no todo va a ser verídico, y por eso simplemente estoy hablando de una serie, no estoy hablando de un documental ni un hecho histórico, pero habla sobre la oxicodona, una droga que en Estados Unidos causó estragos, independientemente de que sean más o menos los números, y que, oye, cuando tú comercializas un analgésico que lo que hace es reducir o paliar el dolor, pues oye, si introduces dentro de las constantes vitales, que son 4, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el pulso o la tensión arterial, si introduces el dolor,
pues viene genial porque cada paciente que pase por el médico, si tiene cierto dolor, es decir, por encima de 0, pues ya le vamos a poder prescribir un analgésico y por lo tanto voy a vender más, ¿no? Básicamente, si yo construyo más carreteras, es una forma de que vender coches funcione. Pues esto es un poco parecido, ¿vale? Entonces, en esa serie a mí me hizo reflexionar acerca, 1, del dolor, 2, acerca de lo complejo del dolor, que es un ámbito médico, que es un ámbito académico y que por lo tanto aquí, repito, no voy a profundizar en él, simplemente voy a reflexionar en torno al dolor y el ejercicio físico si tiene cierta potestad como factor analgésico o no, ¿de acuerdo? Vale, pues si escucháis ruido de fondo es que aunque estemos en festivo, pues la A6 es la A6 y pasan coches que si nos pusiéramos a contar en un minuto, pues no sé cuánta frecuencia, hablando de frecuencias. Pero detrás yo estoy escuchando también, aunque se amplifique menos, el sonido de los pájaros y el sonido también de la tranquilidad. Entonces, de la cámara hacia atrás, de mí hacia atrás, todo es campo y bueno, pues luego me daré un paseo por allí. Así que te pido disculpas si de antemano se escuchan muchas interferencias. Me acercaré el micro todo lo que pueda y a partir de aquí pues vamos a desarrollar el tema. Constantes vitales. Bueno, como he dicho, una de ellas es la temperatura corporal, ¿verdad? Sabemos claramente cómo se mide, sobre todo la medimos cuando tenemos riesgo de fiebre o cuando relacionábamos una enfermedad con una temperatura corporal elevada y cuando entrábamos a los sitios nos medían con una pistola en la frente qué temperatura teníamos, ¿no? Bueno, la temperatura normal oscila entre los 36 y los 37 grados. Fijaros, 1 grado de sensibilidad o de regulación interna. Por debajo de 36 es hipotermia y por encima de 38 podríamos decir que es hipertermia, ya sea una febrícula o una fiebre, pues en función de la temperatura que tengamos. Y esta temperatura, fijaros que es en circunstancias normales, de funcionamiento normal de nuestro cuerpo, que cada vez es menos común, pero lo normal debería ser lo saludable debería ser lo normal. Fijaros que ya podemos estar expuestos al sol, al frío, al movimiento, al esfuerzo, sudando. Nuestra temperatura corporal apenas va a fluctuar por debajo de 36, excepto que nuestro cuerpo ya no sea capaz de regularlo. Normalmente si nos exponemos al frío 10 minutos no nos genera hipotermia. Y si a mí me pega el sol durante 10 minutos, no pillo una insolación, ¿vale? Obviamente, cuando las dosis son superiores a las que nuestro cuerpo puede regular, ya sea porque es una dosis muy alta o porque yo tolero muy poca dosis, pues se nos va a ir por la tangente. Pero algo que a mí me parece increíble es que nuestro cuerpo tenga mecanismos fisiológicos de homeostasis, de regulación, de reequilibrio constante, que en definitiva lo damos por sentado, igual que al andar. El andar es un desequilibrio constante, es un apoyo una pierna, apoyo otra, pero no me caigo con una y no me caigo con otra, pero estoy en movimiento y en un desequilibrio controlado constante. Bueno, pues nuestro cuerpo es un desequilibrio controlado constante y la temperatura corporal es una de ellas, ¿vale? Si pasamos a la frecuencia respiratoria, el número de veces que respiramos, que hacemos el ciclo completo, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, que a continuación introduciré, pues hablamos de la sístole y la diástole, el toc, toc, y en la respiración hablamos de inspiración y expiración, ¿vale? Esto queda claro, ¿no? Bueno, pues en la respiración entran en juego más factores a nivel de ritmo que en el corazón. O bueno, no voy a desglosar cada latido del corazón porque sí es cierto que es mucho más complejo a nivel de ecocardiograma, ¿vale? La respiración, podemos hablar eso de frecuencia, que sería el número de veces que respiramos en un tiempo concreto, puede ser en un minuto. Obviamente si respiro de forma más agitada tengo una frecuencia respiratoria mayor y si respiro más relajadamente podríamos decir que tengo, frecuencia mayor, sí, y frecuencia menor sería respirar menos veces. Pero aparte de esto tenemos que introducir la amplitud. Una respiración superficial sería una respiración en la que prácticamente no movilizamos volumen, independientemente de la frecuencia, independientemente del ritmo que suene en la canción. Una respiración superficial sería pues esa que
Entra poquito, sale poquito. Entra poquito, sale poquito. Y una amplitud mayor sería con una profundidad mayor de respiración, que sería... Inspiro profundamente, expiro profundamente, ¿vale? Lo hago nariz-boca para que se escuche y sea un poco más gráfico. Bueno, en definitiva tenemos eso, frecuencia y tenemos amplitud. Cuando entrenamos, normalmente entrenamos la frecuencia, pero la amplitud respiratoria es algo, por decirlo así, que es como nuestra movilidad en sentadilla. Yo puedo hacer sentadillas y ganar fuerza, pero para mejorar la amplitud de sentadilla, a lo mejor, en algunos casos, si hay déficit de movilidad, necesito trabajar la movilidad fuera de la sentadilla. Y la amplitud respiratoria es algo que yo, con los deportistas sobre todo supeditados al trabajo cardiovascular, por ejemplo con motoristas, trabajo la amplitud respiratoria, con triatletas trabajo la amplitud respiratoria, con opositores trabajo la amplitud respiratoria. ¿Por qué? Porque sencillo, un fuelle que podamos movilizar más va a permitir más espacio en los pulmones. Si yo tengo los pulmones más grandes, queda claro que movilizo más oxígeno, vale, pues tener más espacio para que los pulmones se expandan es lo mismo que tener los pulmones más grandes sin hacerme un trasplante de pulmones, que no sé ni si se puede hacer. Pues esto lo medimos. También lo podemos medir con un pulsioxímetro, que sobre todo nos va a decir la saturación de oxígeno, es decir, la oximoglobina en nuestra sangre, nos va a decir cuánto oxígeno hay en nuestra sangre, y ahí sí que tiene que estar casi al 100%. Los datos buenos son eso, en torno a 95-99% de saturación de oxígeno, pero no me voy del tema. La tercera constante vital, hemos hablado de la temperatura, de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, todos sabemos, ¿no? Número de veces que nuestro corazón late, y si lo evaluamos por minuto, pues por minuto, ¿vale? Latidos por minuto, beats per minute en inglés, y básicamente es las veces que nuestro corazón hace un ciclo cardíaco. Aquí fijaros que a diferencia de la temperatura, que sí que intenta estar en unos rangos normales, nuestra frecuencia respiratoria y nuestra frecuencia cardíaca son súper adaptativas y modulables. En cuanto tenga demandas físicas superiores a las de reposo, ¿qué va a hacer mi corazón? Latir más rápido. Y del mismo modo que si yo me tumbo y me relajo, mi corazón va a latir más lento, básicamente. Lo normal es estar en torno a 60 latidos por minuto, podríamos decir de media. Sí es cierto que aquí una bradicardia o un latido por debajo de... Yo recuerdo, no sé, hace 8, 10, 12 años, no sé, fui al médico y me dijo que bradicardia, que tuviera cuidado, y le dije, a ver, coño, si tiene bradicardia una persona de 80 años, entiendo que lo puedas establecer dentro de un criterio de riesgo. Pero primero, si ahora me considero joven, hace 10 años me consideraba más joven todavía. Y después, la bradicardia inducida por el ejercicio no es ninguna enfermedad, queridos míos, ¿vale? Simplemente que el corazón, como está muy en forma, dice, yo en reposo, ¿para qué voy a latir más? Si está todo hecho, si esto está muy fácil, ¿vale? Más preocupante tener una taquicardia en reposo, en la que o bien estoy muy estresado, o bien a lo mejor tengo más peso de la cuenta, más volumen de la cuenta, y tengo que estar bombeando más. En definitiva, no digo que sea bueno la bradicardia, pero es verdad que si analizáis deportistas de resistencia van a tener por debajo de 50 pulsaciones por minuto en reposo. Del mismo modo que un bebé pues va a tener más de 100 pulsaciones por minuto en reposo. Porque sería un poco, uno ya lo tiene todo hecho y otro tiene que construirse por completo. Bueno, si pasamos al pulso, a la tensión arterial, quizás es un poco más complejo de entender. Sabemos, ¿no?, cuando nos sale un dato alto, un dato bajo. Además, a veces nos lo dicen con centenas y otras veces con decenas, ¿no? Uy, me han dicho que tengo 14,9 de tensión arterial. Bueno, eso es lo mismo que decir que tengo 140 milímetros de mercurio. Cuando mi corazón eyecta o propulsa la sangre, que es la presión más alta de los dos valores, es la sístole. La sístole es la fase en la que el corazón expulsa la sangre hacia las arterias. Y ese es el dato más alto. Entonces, cuando nos dicen 14, es como una simplificación o una reducción o un cambio de valor de 140 a 14. Cuando nos dicen 14,9, 9 sería 90. Me da igual que sea 14,9 que 140,90, sería la que hace alusión a la presión de la diástole, ¿vale? Cuando el corazón contrae, eyecta o propulsa el aire. Cuando el corazón se expande, es cuando recibe la sangre, ¿vale? La tensión arterial del número alto, la sistólica por la sístole, tiene que ver con la fuerza del corazón,
Y la diástole o la diastólica tiene que ver con cómo funciona todo el sistema. Porque fijaros que si la sangre sale del corazón, recorre todo el centro de nuestro cuerpo y vuelve al corazón, la vuelta, si ha habido muchos baches o muchos atascos, la diastólica va a ir peor y por lo tanto va a tener más presión, ¿vale? Tensión arterial, presión arterial, imaginaros unas tuberías. ¿Qué sucede cuando las tuberías de casa están obstruidas? Pues lo normal es que salga menos agua, por lo tanto hay un peor riego, tardo más en llenar el vaso, es más complicado. ¿O qué ocurre cuando hay un atasco en la autopista? Exactamente igual, ¿no? Hay obstrucción. Voy a llegar tarde, no voy a poder cumplir con todo lo que me toca. Pues nuestro sistema cardiovascular funciona exactamente igual. Y de hecho podemos hacer un podcast. Mirad, yo no hablo apenas de ejercicio físico en patologías en este podcast, pero si me dejáis en comentarios que os interesa, podemos hablar de ello largo y tendido. Yo hace unos, 5, 6, 7 años, puedo calcularlo exactamente, creo que fue 2015, pues 8 años. Yo terminé como un posgrado, como un máster de prescripción de ejercicio físico en patologías. Y es algo que no voy a decir que domine, independientemente del título que te den, sino que es un tema que como al final solo exporto de puertas adentro, con ese one-to-one o yo qué sé, con mi familia más cercana, con los problemas que puedan tener cada uno de salud, pero son temas súper interesantes, si os interesan, que podemos, aunque son más de nicho, que podemos desarrollar, ya sea patologías cardiovasculares, metabólicas, osteoarticulares, nerviosas, y cómo puede influir y cómo hay que adaptar el ejercicio para que sea una herramienta beneficiosa y no un perjuicio añadido. Pero bueno, en definitiva, la tensión arterial, lo que debemos intentar es que esté por debajo de ese 14,9. Que dicen, no, por encima de 14,9 es hipertensión. Digo, ya, pero si ya tienes 14,9, estás cerquita, ¿vale? No voy a hablar de la la glucemia en ayunas, pero es algo parecido, ¿vale? Si yo ya estoy en un valor o en un baremo de resistencia a la insulina, no soy diabético, pero me han dicho que puedo tener resistencia a la insulina. Bueno, pues como sigas por el mismo camino vas a acabar siendo diabético. Esto es un poco igual. Mejor estar más cerca del 12,6 que del 14,9. Entendiendo lo mismo, que una bajada de tensión arterial es preocupante y una subida de tensión arterial lo mismo. Y aquí igual no es nada constante en el sentido de, si yo estoy tumbado, sentado, la tensión arterial va a variar. Si yo tengo un día más estresado que otro, la tensión arterial va a variar. Va a variar desde si dormimos más, dormimos menos. Entonces, lo normal es hacer una medición, hacer 3 mediciones en reposo para ver o hacer una media de las 3. Por eso muchas veces cuando nos hacemos analíticas y aparece un dato, digo, pues si es que esa analítica hace alusión a un día concreto, sí es cierto que si ha sido fraguando un problema, un déficit, va a aparecer, pero muchas veces habría que repetir las analíticas para ver realmente si tengo ese déficit, y lo mismo con las mediciones de temperatura corporal, de tensión arterial, etcétera, para asegurarnos, ¿vale? Bueno, pues aquí entra el dilema acerca de si dentro de esas 4 constantes vitales el dolor es otra constante vital, ¿vale? Yo esto no se lo voy a dejar ni a la Organización Mundial de la Salud, ni se lo voy a dejar a personas externas, el mío quiero decir, mi valor en concreto. Primero, que cada persona es un contexto tan individual que yo aquí no puedo hacer de portavoz de todos. Y por lo tanto voy a intentar hacer de portavoz de una generalidad que no entre en... Pero ¿y si esa persona...? ¿De acuerdo? Es decir, no voy a entrar en datos concretos, ni en enfermedades raras, ni en patologías neurodegenerativas, que sí, que podemos decir que pues hay mucha gente mayor que las tiene, pero vamos a intentar hablar. No sé cuánta gente de este podcast que me sigue, que me escucha, tiene más de 80 años, pero yo creo que la mayoría estáis entre los 20 y los 40, o entre los 25 y los 50. Bueno, aunque es un valor largo. Primera pregunta que quiero hacerte. ¿Daño y dolor es lo mismo? Daño y dolor. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, de cada uno de ellos. El daño podría ser una herida. Me he caído subiendo, me he rozado con la piedra la rodilla y me he hecho una herida.
Eso sería un daño, ¿no? ¿Ese daño conlleva dolor? Hombre, pues sí, en el impacto me he hecho un poco de daño, ¿veis? Muchas veces utilizamos mal el lenguaje. Me he hecho un poco de daño. No, te duele un poco el ostión que te has pegado, ¿vale? Ese dolor, ¿cómo lo medimos? Pues lo medimos en una escala que se llama EVA. Escala visual analógica, creo que son las siglas. Y que oscila entre 0 y 10. Bueno, entre 1 y 10. Porque si a mí me duele el tobillo 0, significa que no me duele. Por lo tanto, no lo meto dentro de esa escala. Entre 1 y 2, 1 y 3 sería esa sensación o esa aprehensión. Entre 3 y 6 sería un dolor ya manifestado y por encima de 7 pues es un dolor muy alto, extremo. Y un 10 es pínchame morfina, me estoy muriendo de dolor, ¿verdad? Vale. Repito que no voy a hablar desde el punto de vista médico porque tengo clarísimo que esto es una competencia profesional facultativa médica. Ahora, esto no significa que yo con mis amigos, que puede ser con una cámara de por medio o no puedo hablar de esto. Y esto es lo que estoy haciendo en este capítulo, ¿sí? Bueno, pues daño y dolor. Normalmente si hay un daño, va a haber dolor, como una señal, una alarma del cuerpo de que si no te has enterado que te has caído, te lo recuerdo. Pero no siempre que hay dolor tiene que haber un daño, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya podemos evaluar y tener en cuenta que el dolor es una respuesta, un mecanismo de alarma del sistema nervioso central, toc del cerebro, y que el daño es pues una enfermedad, una inflamación o una lesión en el tejido. Y haciendo alusión a esa inflamación, lesión o enfermedad, hablamos de los tipos de dolor según su origen. El que acabo de mencionar es un dolor nociceptivo, ¿vale? El dolor nociceptivo es el de los receptores del dolor, que funcionan correctamente. Duele porque hay una lesión, duele porque hay una inflamación o duele porque hay una enfermedad. Dolor nociceptivo. El segundo tipo es un dolor neuropático, patológico. Por lo tanto, ahí ya conlleva una patología del sistema nervioso, ¿vale? Patología del director de orquesta. Ya sea porque hay un nervio dañado, porque hay un nervio denervado o porque hay una neuralgia que se desconoce por qué, ¿vale? No sabemos por qué duele, pero duele, ¿vale? Es como que falla, como si salta la alarma del coche pero no me están robando y no sé por qué está saltando, está fallando. Eso es un dolor neuropático. Y el tercero es un dolor psicógeno. Psicógeno es de origen psíquico, diríamos. Cuesta quizás más imaginárselo, pero podríamos hablar de, cuando hablamos de esta persona somatiza mucho, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes mucho miedo en una situación de mucho miedo, ese miedo a lo mejor te puede hacer psicológicamente que manifiestes un dolor físico, como una forma añadida de decirte, que si no te has enterado todavía de que estás en peligro de muerte, te voy a generar un dolor, como diría Tony Robbins. El propósito del dolor no es tanto hacernos sufrir, sino movernos a la acción. Y a mí esta definición me gusta, o esta reflexión me gusta, y la comparto. El dolor no busca hacernos sufrir, sino empujarnos a la acción que puede ser, oye, ¿por qué cuando meto la mano en el fuego quito la mano? Bueno, porque es el propio dolor que envía una señal que hace que el sistema nervioso autónomo, el de huida, quite la mano. Fijaros, no es que el dolor busque hacerte daño, sino que al contrario, busca protegerte. ¿Qué sucede? Pues podríamos decir, el dolor es bueno porque busca protegerme. Bueno, la inflamación es buena porque busca protegerme, ya. El problema es cuando tu sistema proinflamatorio y antiinflamatorio está jodido, y el problema es cuando tu sistema nervioso central está hipersensibilizado. Hipersensibilizado, imaginaros lo mismo, que tengo un sensor en casa que es una alarma y tiene tal nivel de sensibilidad que una mota de polvo flotando en el aire hace que salte la alarma y tú estás en la playa con tu chica tranquilamente y de repente escuchas la alarma de robo de tu casa. Piensas que te han entrado a robar. Pues no, querido mío. Simplemente había una pelusa por ahí flotando y era tan sensible tu sistema de alarma que ha saltado.
y va a volver a saltar, y va a volver a saltar, porque está hipersensibilizado. Lo contrario a esto sería una analgesia congénita. Alguien que o bien percibe el dolor en un umbral muy muy bajito, más que umbral, es decir, que cualquier dolor lo percibe como algo muy liviano o directamente no siente dolor. Y yo esto me lo he encontrado, voy a decir en consulta, me lo he encontrado en entrenamiento. Y es un problema añadido porque aparte que son personas que han tenido muchísimas lesiones, son personas que no tienen esa información de los receptores nociceptivos y por lo tanto, pues bueno, una asimetría no la notan, un encaje de rodilla no lo notan, una hiperextensión no la notan, una torsión no la notan y al final el tejido pues se va dañando mucho más, que al final el dolor lo que intenta es protegernos. Entonces tanto estar anestesiados como ser demasiado sensibles, pues no es lo ideal para desempeñar nuestra vida con libertad y con protección, que al final es lo que buscamos, ¿no? Bueno, pues esto da pie para otro podcast, pero sí es cierto que este tipo de dolores, en función de el grado de dolor que tenga, pues habrá que jugar con analgésicos de forma aguda y puntual, o incluso cuando es un dolor crónico, patológico. He hablado de dolor nociceptivo, neuropático y psicógeno. Bueno, pues hay un dolor que es idiopático, que es de origen desconocido. Es patológico, pero es idiota, es que no tengo ni puñetera idea de qué. Pues muchos dolores se diagnostican, no, es un dolor idiopático, no tenemos ni puñetera idea. Y uno de los dolores idiopáticos, pero que a su vez son neuropáticos, son las neuralgias. Yo recuerdo también, fijaros, cuento parece mi vida con la experiencia de las personas que me he cruzado en mi trabajo, pero considero que la vida tiene mucho que ver con los sitios en los que hemos estado, las experiencias que hemos vivido y las personas con las que hemos estado. Y uno de mis primeros alumnos que tuve hace más de 10 años, yo me acuerdo que tenía neuralgias del trigémino. Lo llaman el dolor de los suicidas porque es un dolor tan insoportable que las personas incluso dicen, me quito de en medio, yo lo que quiero es que pare este dolor. Es algo muy duro hablar de ello. Y es una persona que cuando estaba conmigo entrenaba increíblemente bien, con una sonrisa, obviamente estaba tomando analgésicos muy potentes, pero que cuando tenía que ir a la unidad del dolor pues se tiraba varios días en el hospital o encamado. Es muy puñetero el dolor. Yo no voy a frivolizarlo, ni voy a decir que es lo mejor que me puede pasar, ni mucho menos, porque he escuchado algunas cosas, con cariño lo digo, ¿vale? Pero no estoy nada de acuerdo y creo que hablar del mundo en general únicamente desde nuestra perspectiva, espero que no lo veáis así, yo intento no reflejarlo así. Pero cuando hablamos que el dolor me puede enseñar mucho, pues hombre, desde el hospital el dolor es diferente porque me pueden pinchar cualquier cosa. Y aunque duela, y aunque te den un analgésico y duela, el dolor es jodido. ¿Se puede aprender de él? Claro que sí. Pero el dolor es jodido. Y todos los que estéis ahora mismo sufriendo psicológicamente o sufriendo físicamente, pues que os sintáis por lo menos apoyados por este capítulo, por mi persona. Y soy una persona que creo que he vivido todas las escalas del dolor, desde el 1 hasta el 10. Y el 10, por ejemplo, lo recuerdo en una intervención quirúrgica que me hicieron en el Ramón y Cajal, en maxilofacial. La segunda operación que me hicieron, yo tenía una malformación congénita en la boca cuando era pequeño, y yo me acuerdo que en la primera me pusieron anestesia general, que luego sabes que es mucho más arriesgada, pero bueno, mola más porque no te enteras de nada, ¿no? Y fijaros, no te enteras de nada, prefiero no enterarme de nada, ¿no? Y por eso que no voy a defenderlo, pero entiendo, ¿no? Cualquier persona, las decisiones que muchas veces se toman a la desesperada, y no voy a entrar en esos casos concretos que no son el objetivo de este podcast. Pero yo recuerdo que después de la anestesia me dijo la doctora, bueno, vamos a empezar tal, si sientes dolor, apriétame la mano. Bueno, le apreté tanto la mano que me quitó la mano, la cabrona. Con perdón. Y yo creo simplemente que, bueno, pues el pinchazo, si no te lo hacen en el nervio, pues no te están anestesiando el nervio. Y creo que esa operación fue más sin anestesia que con anestesia. Y yo ahí me acuerdo de un dolor 10. Dolor 10. 10 de que te mueves sin querer moverte, de que aprietas al fallo. Le hice un test de dinamometría de mano en sus 3 dedos. Y aunque tuviera 15 años o 16 años, quitó la mano por algo. Entonces,
el dolor muchas veces lo más duro es la prolongación en el tiempo de este dolor. Y acerca de qué factores o con qué cuento, ¿no?, en mi día a día para hacer frente al dolor. Bueno, para hacer frente al dolor hay dolores a los que no voy a poder hacer frente, como he dicho, que voy a necesitar la ayuda profesional. Pero hay otros dolores que sí van a partir y voy a hacer alusión a ellos a continuación, que son esos dolores por hipersensibilización del sistema nervioso. Es decir, soy muy sensible, ya sea porque tengo una parte de mi cuerpo muy sensible, esa parte del cuerpo, ¿no?, que en cuanto toca un poquito de agua fría, qué fría está, y a lo mejor no está tan fría, o qué calor más horroroso y no hace tanto calor. Eso al final, repito, que es, pues al final, fortalecernos. Desensibilizarnos es fortalecernos. Mirad, voy a hablar desde la evidencia científica. El estímulo mecánico, el esfuerzo físico, el entrenamiento, es un potente analgésico, tiene función analgésica. No se sabe realmente por qué, y esto he reflexionado con mi compañero y amigo Fran Ortega, que es uno de los fisioterapeutas del equipo con los que trabajamos con Marc y con Alex en MotoGP, y él es un especialista del dolor, básicamente. Y él, pues bueno, me ha hecho pequeñas reflexiones, yo he leído, he investigado, pero sí es cierto que diría que dentro del campo de la salud lo que menos controlo es el dolor. Pero lo poquito que controlo, pues lo quiero compartir contigo. Y fijaros, el estímulo mecánico, como digo, tiene una función analgésica. No se sabe bien por qué y no hay un gol estándar. Es decir, no hay el protocolo o la acción concreta que sea como la top a nivel analgésico, y luego hay otras que son menos. No lo sabemos. Hay tal grado de variabilidad que requiere de individualización. Por lo tanto, es un poco difícil de analizar y de estudiar. Habrá personas que les funcionen mejor las contracciones concéntricas, a otros más las excéntricas, a otros más los isométricos, a otro le guste más y por lo tanto le dé mejor feeling y le genere menos aprehensión las poleas, a otro las bandas elásticas, a otro las kettlebell, porque al final depende mucho de lo que me gusta o lo que no me gusta, ¿vale? ¿Qué nos puede pasar, no? Si me duele la tripita y como algo que no me gusta, es como, estoy peor, ¿no? Me quejo más. En cambio, si... No, eso sí que me apetece, buena señal porque me apetece. Bueno, pues al final los gustos tienen mucho que ver con nuestra psicología tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso, que es, como hemos dicho, el director de orquesta, el director del dolor, ¿vale? Y en relación a la analgesia, pues todos sabemos lo que es un analgésico, ¿no? Un nolotil, o no sé, un paracetamol, ¿no? Creo que también. Pero eso al final lo que hace es, genera un pequeño parche, puntualmente lo podría utilizar. Sí es cierto que tomarlo ya de forma preventiva me parece ya muy gore. Esto seguramente lo cuente él con su propia voz, pero amigos que tengo especialistas de cine, pues cuando tienen algún día así un poco duro de caídas o de golpes, les recomiendan, no, tómate un antiinflamatorio o tómate un analgésico ahora, porque mañana te va a doler mucho. Y él, que no es nada pro farmacología, dice, bueno, si me duele veremos si me lo tomo, pero si no me duele ahora mismo, me está diciendo que me tome algo para... Bueno, pues sabemos lo que es un analgésico todos. Vale, pues como he dicho, el ejercicio físico es un potente analgésico. Ahora bien, alguien, y voy a volver a hacer de abogado del diablo, alguien con un dolor de 9 y demás, por mucho que se ponga a hacer fondos y remos, no se le va a reducir el dolor, ¿vale? Vamos a hablar de esa hipersensibilización del sistema nervioso central. Bueno, uno de los ejercicios que más evidencia científica tiene a nivel de analgesia es el trabajo isométrico, las contracciones isométricas, ya sea porque hay menos incertidumbre y el sistema nervioso entiende, oye, si aguanto ahí la tensión mecánica, no subo ni bajo, ni me abro ni me cierro, no será tan malo. Si no es tan malo, voy a reducir esa señal de dolor, ¿no? La analgesia a través del ejercicio viene supeditada por 3 variables o 3 razones. Una de ellas es la inhibición de las vías descendentes, la inhibición de las rutas nociceptivas. Es decir, si hay una ruta que va como la seda, un tobogán, y a la mínima que tocas, pum, duele, toco, pum, duele, consigo, a través de ese estímulo mecánico, que se inhiban o se reduzcan esas vías descendentes
esas vías nociceptivas, descendentes, y por lo tanto que llegue menos señal de dolor. Una de ellas es esa. 2, porque promueve la secreción de opioides endógenos. Opioides, opio. ¿A qué suena? Todos los que son analgésicos, ¿vale? La amapola. Pues el ejercicio físico promueve la secreción de opioides endógenos, de dentro, no de fuera. No me estoy pinchando nada, no me estoy tomando nada. Ostras, estoy ayudando a inhibir una ruta del dolor. 2, estoy reduciendo la hipersensibilidad del sistema nervioso central a través de eso. Estoy además generando opioides calmantes analgésicos endógenos. Sabemos que la mayor parte de las hormonas que nos metemos por fuera están por dentro también. Lo que pasa que hay veces que están inhibidas, están reducidas, están... Bueno, y 3, entrenando me fortalezco. Y al fortalecerme, mi umbral del dolor sube. Si antes hacía ¡ay! En 4, ahora hago ¡ay! En 7. ¡Ostras! He ganado, calidad de vida. Fijaros, esto yo creo que lo he hablado en alguno de los primeros podcasts hace ya, pues eso, 2 o 3 años. Dolores de espalda, lumbalgias. Buen diagnóstico, ¿no? Te duele el lumbar, lumbalgia, está de puta madre. Y además, como no tengo ni idea de qué te pasa, lumbalgia de origen idiopático. Y te vas a casa diciendo, wow, ya sé lo que tengo. Pues estás igual de jodido que ayer, pero bueno, has ido al médico y por lo menos siempre da confort y apoyo. Oye, que los médicos son necesarios en muchos casos, pero es verdad que en enfermedades crónicas pues tienen menos protagonismo, podríamos decirlo, para lo bueno y para lo malo. Fijaros que hablo de tantos temas entrelazados que a veces me quedo en blanco, A veces me quedo en blanco. Opioides endógenos. Os he puesto el ejemplo del médico y bueno, me vendrá ahora seguro. Pero en definitiva, el ejercicio físico, que es a lo que voy a traeros a mi terreno, es que es analgésico. Bueno, es que el ejercicio físico es la panacea, Josué, tío, porque todo es bueno. Bueno, yo te voy a decir lo bueno de mi producto, de mi servicio. Ya luego si quieres tú producirlo o no producirlo, pero fijaros, es un producto que te puedo vender yo si entrenas conmigo, pero que puedes hacer tú por tu cuenta, Que yo te doy la receta del pan y tú ya decides si venir a comprarlo a mi panadería o ir o hacerlo tú, ¿no? Es que a mí me gusta más el tuyo, Josu. Bueno, pues por eso tengo panadería, porque se me da bien hacer pan. Bueno, pues me acabo de acordar. Una forma de luchar contra la lumbalgia que tienen algunos curanderos. Vais a flipar. Y lo mejor de todo, funciona. Otra cosa es que sea bueno o malo, ¿no? En principio, si te fumas un porro, funciona. Otra cosa los efectos secundarios que tenga. Bueno, pues si te queman el lóbulo de la oreja, el dolor de la espalda se va. ¿Por qué? Bueno, pues porque acabas de meterle a tu sistema nervioso un reseteo de un 9. Entonces todo lo que estuviera por debajo de eso hace ¡pum! Se va. Como no hay un daño como tal, porque el dolor en la espalda no siempre tiene que ver con el daño. Hay gente con muchos daños en la espalda. Oye, mira, tengo 3 hernias, y no me duele. Y otras personas que lo que tienen es un desgaste articular. Yo cada vez veo el diagnóstico de artrosis como algo menos patológico. Pero vamos a ver, ¿artrosis qué es? Degeneración articular. ¿Tú me puedes decir una zapatilla que lleves usando 5 años que no tenga desgastada la suela? Bueno, pues tú me puedes decir una persona con una articulación de su cuerpo que tenga 15, 20, 30, 40 años, que no esté nuevo, recién nacido, que no tenga la articulación desgastada. Lo que pasa es que unos le hacen las pruebas y otros no. Entonces, ya os digo, de base, todos tenemos artrosis. Ahora, como nos afecta la artrosis es diferente. Pero fijaros este curandero súper gracioso que sabía que el umbral del dolor en esa zona lumbar, puesto que era una persona que no entrenaba, que estaba muy sensibilizado a nivel del sistema nervioso central y que además tenía un umbral de dolor muy bajito, pues que a partir de 4, ¿no? El día que la espalda subía de 4 el dolor, por poneros un ejemplo, ¡pam! Me duele la espalda. El día que estaba en 3, hoy me encuentro mejor. El día que estaba en 2, ¡buah! Estoy que te cagas. Y el día que se fuma un porro, no, es broma. Bueno, le dolía la espalda en 4, hemos dicho, ¿no? Así que básicamente, cuando el umbral superaba 4, enviaba la señal de me duele. Te queman el lóbulo de la oreja, nada, un llamatazo, una bengala. Y de repente el 4 no va, ya no duele.
¿Me ha curado la espalda? No, hijo mío, ha incidido en el sistema nervioso central que ha desensibilizado. ¿Por qué? Porque ahora a tu sistema nervioso central le da igual el 4 de tu espalda. Lo que le importa es el 9 o el 10 de tu oreja. Y es maravilloso, es maravilloso. ¿Podemos hackear el sistema nervioso central? Sí, por favor, no os queméis la oreja ninguno. Yo no lo he hecho, ¿vale? Esto es una anécdota que he escuchado de primera mano y que, joder, pues que cada maestrillo tiene su librillo. A ver, si te pones en manos de un curandero, pues sabes que pues o te va a meter ventosas en la espalda que pueden ser beneficiosas o te va a hacer algún tipo de hackeo de ritual que te va a ayudar. Oye, si encima te ayuda, bueno, yo ahí ni pincho ni corto, ¿vale? Yo solo doy la información y ya haces con ella lo que quieras. Pero en general me fascina el ejercicio, me fascina el potencial que tiene para fortalecernos y desensibilizarnos, no anestesiarnos, porque algo que me dijo el otro día mi madre: hijo, no puedes seguir entrenando fuerza. Claro, para mi madre yo creo que se piensa que soy como el porrudo, ¿vale? Ella se cree que yo soy campeón de Europa y que soy tan fuerte que he perdido la motricidad fina, la sensibilidad fina de mis manos y por lo tanto pues que arranco picaportes y que pues bueno, que tengo que dejar de entrenar fuerza para volver a ser humano. Y me hace mucha gracia, le digo: madre, entonces mi compañero Jorge, que tiene 2 veces la fuerza que yo, sería un animal de destrucción e iría pisando y aplastando el asfalto y entraría y rompería cada puerta que se encuentre a su paso. Mirad, la motricidad gruesa, que es la fuerza, no tiene por qué interferir en la motricidad fina. Todo lo contrario. Una persona con poca motricidad fina podría ser una persona con Parkinson. ¿Os lo imagináis, verdad? Esa persona que tiembla al hacer una acción. Bueno, pues esa persona normalmente va a tener un umbral, poca fuerza. Poca fuerza porque al final es un deterioro neurodegenerativo. Y la fuerza sabemos que es una función neurológica, muscular también, claro, si no tengo músculo, pero bueno, que en definitiva necesito esa orden o esa señal de empuje, de avance, de tracción. Y por lo tanto, el entrenamiento no busca endurecernos hasta el punto que nos genere una anestesia y no seamos receptivos a nada de nuestro entorno. Yo disfruto de la naturaleza mucho más que la mayor parte de la gente porque me siento parte de ella, porque respiro y huelo a naturaleza, porque miro y me nutro de las distancias, del verdor, porque yo soy capaz de acariciar a una persona y, quitando los callos que tenga en las manos, creo que soy capaz de hacerlo de forma sutil. Creo que soy capaz de servir con sensibilidad. Considero que puedo ser una persona muy precisa en muchos aspectos y no por eso voy a dejar de entrenar fuerza para no. Al contrario, como creo que tiene 100 millones más de beneficios que de perjuicios la fuerza, siempre es algo que voy a defender y este capítulo lo único que he hecho es introducir una razón más en tu sistema de activación reticular para que cuando recomiendes a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos que entrenen, sepas que algo que a todos nos acontece en nuestra vida y que solemos rechazar y que relacionamos con baja esperanza de vida, baja calidad de vida y con estar jodidos es el dolor. Y el ejercicio físico nos puede fortalecer mucho. Y yo, mira, no puedo comparar, ¿no?, una cirugía con otra, pero la última cirugía que he tenido de la rodilla, el posoperatorio me dijeron lo mismo que en la operación de la mano. Es verdad que en la mano me tuvieron que fracturar varios huesos y meter agujas y demás, pero bueno, me dijeron lo mismo. Oye, en el posoperatorio, cuando te dan el alta, si tienes dolor, tómate esto. Y te recomiendan Nolotil. Pues yo creo que en la época de la mano estaba más conductista en relación a búsqueda del placer, evitación del dolor. A día de hoy no me muevo únicamente por placer, porque si no, no haría muchas de las cosas que hoy hago. Considero que tengo menos sensibilización a lo que me apetece, lo que no me apetece. Y yo el posoperatorio de la rodilla lo he llevado con estoicismo, diría, con aceptación, entendiendo que es un dolor que si no va a más, tengo que aceptar, tengo que intentar distraerme y distraerme de forma natural, como puede ser a través de un libro, a través de una película, a través de una conversación, a través de un podcast.
En cambio, yo recuerdo el posoperatorio de la mano, fue horroroso. Fue horroroso a nivel de percepción del dolor y gestión de ese dolor. Porque cuando entras en un bucle de queja, que puede estar justificada, normalmente lo que haces se acrecenta, das pie a que te inunde. Ese momento en el que tienes fiebre y empiezas, ay, qué mal me encuentro, que estoy fatal, qué mal me encuentro, que me duele. Cuanto más verbalices te duele, tu sistema nervioso dice, sí te duele, estás jodido. Entonces, obviamente, si algo me duele puedo decirlo y tengo que compartirlo. Pero yo llego un paso más allá, no te pido que estés en ese paso, pero cuando a mí me duele algo, pienso, ¿y el decirlo va a cambiar algo? No. Esto no es no poner cartas sobre el asunto. Esto es coger y ser lo más práctico y operativo posible. Decir, a ver, voy a hacer esto que me mejore, en lugar de quejarme. A nadie el quejarle le mejora. A nadie el lamentarse de sí mismo le mejora. Por eso no hay ningún animal que se lamente de sí mismo, excepto el ser humano. Por lo tanto, si quiero inculcarte o transmitirte algo con este capítulo, es que incluso en el momento en el que no te encuentres bien, incluso en el momento en el que las circunstancias no sean idílicas, que nunca lo van a ser, o incluso en ese día que digas, hoy es un día jodido, adapta el entrenamiento o sal a dar un paseo, pero el movimiento es vida y va a suscitar mejoras, aunque tu cuerpo te pida lo contrario. Realmente no te lo está pidiendo tu cuerpo, te lo está pidiendo tu mente. Y este podcast es más cuerpo que mente, es más sentir que pensar y es más pasar a la acción. Así que con 45 minutos de capítulo, un capítulo asequible, fácil, que puedes escuchar en un trayecto corto del coche de El Escorial a Madrid o a donde quieras estar, te agradezco nuevamente que formes parte de esta pequeña gran familia de Más Fuertes que Ayer, que acaba de empezar. Aunque el podcast lleve ya tiempo, es un proyecto que está ahora mismo en pañales, que te invito a que sigas de cerca a través de redes sociales y en la vida real. En la vida real, porque 2024, que es el año que vamos a introducir en 3 meses, es un año en el que he querido volver, primero de forma más autónoma e independiente que otros años, a rodearme de personas desde la presencia, desde el tú a tú. Y ya anunciaré desde aquí, desde obviamente redes sociales y desde el correo electrónico, los cursos de formación que tengo previstos impartir. Van a ser formaciones súper prácticas, didácticas y que diría que no van a dejar indiferente a nadie, porque son temas que ahora mismo en España no se dan, o que quizás llevan tiempo activando en mí ese sistema de activación reticular que en otras personas no, y te garantizo que vas a gozar. Van a ser cursos largos, porque si algo, para darte una hora de formación te doy un podcast. Si yo quiero realmente generarte un cambio, un aprendizaje profundo, necesito 4, 5 horas, 10 horas de formación. Así que estate atento, porque daremos formaciones a primeros de enero, a primeros de año de 2024, y pronto volveremos a dar fecha de esa experiencia trepidante que haremos en 2024 también, y que los que habéis compartido conmigo esa experiencia en Petit Comité, las 8 personas que estuvisteis en el Pirineo Navarro conmigo durante un fin de semana largo, creo que no lo olvidáis. Creo que os ha generado una impronta y una huella indestructible e inolvidable en vuestra vida. Para mí también lo ha sido así, y como las mejores cosas que he hecho en mi vida las he vivido no a través de una pantalla, sino a través de la piel y de la naturaleza, pues voy a intentar seguir impregnándome de esa piel, de esa naturaleza y de esa llamada a la acción, que te impulsa al dar lo mejor y a seguir trabajando por ser un poquito más fuertes que el día de ayer. Gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.